Buenos días. Esta es la clase 7 del módulo 9 del curso Uso de herramientas informáticas para la recopilación, análisis e interpretación de datos de interés en las ciencias biomédicas. Este curso es organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario. Es también un servicio técnico de alto nivel del CONICET. En esta clase, por primera vez, no hablaremos de R, y nos dedicaremos a familiarizarnos con el uso de un sensor que mide temperatura y humedad con Arduino. Este es nuestro esquema que ya hemos desarrollado. Lo que nosotros deseamos medir es una variable, para el cual siempre necesitamos un instrumento de medición que generará una señal. En este caso trabajaremos con señales electrónicas. Esa señal va a ingresar algún instrumento en el cual se transformará en una señal digital a través de un conversor analógico digital, requerimiento imprescindible para poder ingresar la información por el puerto serial y llevarlo a R cuando lo deseemos hacer dentro de nuestra computadora para generar información. Como dijimos, en este caso trabajaremos con un sensor de temperatura y humedad, conocido como DHT11, que genera una señal digital que ingresará a la computadora a través del puerto serial. Esa señal va a ser recibida por una placa de desarrollo de hardware, que llamamos Arduino 1, que recibirá señal del sensor y la enviará a la computadora, y de acá en la computadora la utilizaremos. El objetivo es esa información llevarla a R para su posterior almacenamiento y obtención de información. En esta clase no utilizaremos R, sino que comenzaremos utilizando la interfaz de desarrollo de software de Arduino, que nos permitirá programar el Arduino 1 para que cumpla la función de tomar la información y enviarla hacia la computadora. Los componentes físicos que vamos a utilizar, como dijimos, son de fase de adquisición en el mercado argentino, dirigiéndonos a casas que se dediquen a electrónica, a robótica, a casas especializadas en Arduino, o si no a través de algún sistema de compra por internet que los contiene. El DHT11 es un sensor que acá vemos su forma física, mide no mucho más de 1 centímetro por 2 y unos 2 o 3, 4 milímetros de espesor. Estos son cables que vienen de diferente longitud, con cables de 10 centímetros será más que suficiente. Lo importante, para que no se nos complique, es que de un lado tienen que tener un pin, es decir, ser machos, y del otro lado ser conectores hembra. Si no consiguiéramos esos cables se puede hacer igual, pero puede ser un poco más complicado. Luego necesitamos una placa Arduino, que es la que ocuparía este sitio, y recibe la información del sensor a través de alguno de sus puertos, que ya vamos a ver acá, y luego genera información a través de un puerto serial, a través del cual también recibe información. Esta placa Arduino recibirá desde nuestra computadora un software que diseñaremos y colocaremos dentro del microprocesador, y a su vez la placa Arduino recibirá la señal del sensor, la procesará y la enviará por el puerto USB hacia nuestra interfaz de desarrollo. Para eso, para poder conectar el Arduino con la computadora, necesitamos un cable USB que de un lado va a tener un USB-A común de computadora, y del otro lado debe tener un conector compatible con el puerto USB. Las placas Arduino tienen de este lado un conector USB-B, característico, por ejemplo, en el uso de impresoras. Lo que vamos a ver ahora, a continuación, es de dónde descargar el software necesario para poder instalar la interfaz de desarrollo en nuestra computadora y comenzar a armar esta estructura física que, como verá, es relativamente sencilla. No es otra cosa que conectar instrumentos entre sí que son completamente compatibles. Para descargar el software de Arduino nos dirigiremos a esta dirección, que es www.arduino.cc.
Acá ingresamos a esta página y acá nos dirigimos a software. Se nos abre esta página donde acá vemos descargas y acá tenemos las diferentes opciones. Nosotros mostraremos cómo descargar Arduino para Linux, en principio, que es el sistema operativo que utilizamos. Pero acá tenemos las diferentes opciones para descargar los archivos necesarios de Windows. Si queremos para Linux, tenemos los archivos app-image y zip. Descargaremos el archivo zip. Haciendo clic acá, pasamos a esta página donde, si lo desea, puede donar a determinada cantidad u otra. Y si no, descargar directamente. Oprimimos descargar, como podemos ver acá, se está descargando el archivo en nuestra carpeta de descargas. Una vez finalizada la descarga, nos podemos dirigir a ese sitio y acá lo tenemos. Un archivo de tipo zip, tenemos que extraerlo. Entonces, al colocar extraerlo, nos preguntará en qué carpeta. Nosotros nos dirigiremos a una carpeta específica, por ejemplo, dentro de Arduino. Acá, como podemos ver, y una vez que hemos elegido la carpeta, colocamos extraer. Acá nos dice que la extracción ha sido completa, podemos ir a ver los archivos. Acá nos ha quedado dentro de Arduino una carpeta que dice Arduino IDE 204 Linux 64 bit, que es el que tenemos. Si hacemos clic, acá lo tenemos instalado y este Arduino IDE es el archivo ejecutable. Si hiciéramos clic sobre él, se nos va a abrir una interfaz donde tenemos lo que llamamos la interfaz de desarrollo de software que veremos a continuación. Podemos construir, por supuesto, si deseamos, un lanzador desde el escritorio para hacer más fácil el acceso, y también podríamos crear un acceso directo, ¿no es cierto?, directamente acá, enviándolo al escritorio. Para descargar el software de Arduino nos dirigiremos a esta dirección, que es www.arduino.cc. Acá ingresamos a esta página y acá nos dirigimos a software. Se nos abre esta página donde acá vemos descargas y acá tenemos las diferentes opciones. Nosotros mostraremos cómo descargar Arduino para Linux, en principio, que es el sistema operativo que utilizamos, pero acá tenemos las diferentes opciones para descargar los archivos necesarios de Windows. Si queremos para Linux, tenemos los archivos app-image y zip. Descargaremos el archivo zip. Haciendo clic acá, pasamos a esta página donde, si lo desea, puede donar a determinada cantidad u otra. Y si no, descargar directamente. Oprimimos descargar, como podemos ver acá, se está descargando el archivo en nuestra carpeta de descargas. Una vez finalizada la descarga, nos podemos dirigir a ese sitio y acá lo tenemos. Un archivo de tipo zip, tenemos que extraerlo. Entonces, al colocar extraerlo, nos preguntará en qué carpeta. Nosotros nos dirigiremos a una carpeta específica, por ejemplo, dentro de Arduino. Y una vez que hemos elegido la carpeta, colocamos extraer. Acá nos dice que la extracción ha sido completa, podemos ir a ver los archivos. Acá nos ha quedado dentro de Arduino una carpeta que dice Arduino
IDE 204 Linux 64 bit, que es el que tenemos. Si hacemos clic, acá lo tenemos instalado y este Arduino IDE es el archivo ejecutable. Si hiciéramos clic sobre él, se nos va a abrir una interfaz donde tenemos lo que llamamos la interfaz de desarrollo de software que veremos a continuación. Podemos construir, por supuesto, si deseamos, un lanzador desde el escritorio para hacer más fácil el acceso, y también podríamos crear un acceso directo, ¿no es cierto?, directamente acá, enviándolo al escritorio. Bueno, vamos a comenzar con el armado de nuestro sistema. Acá tenemos todos los materiales que necesitamos. El Arduino Uno, el DHT11, los cables, hembras de un lado, macho del otro, necesitamos 3, y el cable que tiene un USB-A para computadora y un USB de tipo B para el Arduino. Entonces, lo primero que vamos a hacer es armar el DHT. Tiene 3 pines, como hemos visto. El primer pin es la señal, el segundo pin es VCC, o sea 5 voltios, y el otro es ground, o sea la tierra. Entonces, vamos a colocar, usando el pin hembra, colocamos el marrón en el primero, el color es indistinto, por supuesto, el blanco en el segundo, y el verde en el tercero, o sea en tierra. Si da un poco de dificultad, hay que tener cuidado de no romperlo. Entonces ahí queda armado. Ahora lo que vamos a hacer es colocar el color marrón y va al 7. Se coloca acá. Luego el blanco, que corresponde al VCC, va a ir para el otro lado. Esto no merece mayores cuidados, se puede mover tranquilamente. Entonces el blanco va a ir de este lado en el pin que dice 5B. Hay que mirarlo bien de arriba para no colocarlo en mala posición. Y luego el verde, que es el ground, acá vamos a ver de este lado tenemos 2 pines que dice GND, o sea ground, y tenemos también del otro lado, pero vamos a usar este acá, y el que está completamente al lado del de 5 voltios, para no equivocarnos. Si lo pusiéramos en el otro sería exactamente lo mismo. Ahí tenemos armado ya nuestro Arduino con nuestro sensor. El puerto este va a ir al puerto USB de la placa Arduino. Hace un ruido cuando entra para que esté bien ajustado. Y ahora el otro lo llevamos a la computadora. Vamos a un puerto USB y conectamos. Ahí está. Una vez que hemos conectado, lo que vemos es se encendió la luz que dice on, por lo tanto Arduino está recibiendo alimentación. No está ejecutando absolutamente nada, porque lo que tenemos que hacer es construir un software que vamos a cargar en Arduino, en el microprocesador que tenemos acá, y ahí sí empezará a trabajar. Bueno, muy bien. Retomemos este esquema que habíamos hecho antes. Ya hemos armado el sistema Arduino, lo hemos conectado a través de 3 cables con el DHT11 que tenemos acá, y a través del cable con conectores USB lo conectamos al USB de la computadora, como ya hemos visto. La filosofía de trabajo con Arduino, en general, cada dispositivo que nosotros conectemos a Arduino necesita una serie de funciones para poder trabajar. Esas funciones las encontramos en una determinada biblioteca que encontraremos en internet y que son gratuitas de descargar. Entonces ese es el camino que tenemos que seguir ahora. Necesitamos esta biblioteca. Ya tenemos armado todo el hardware, digamos, vamos a conseguir la biblioteca, y el
el tramo final será desarrollar un software que podamos cargar en Arduino para que reciba la información del DHT11, la transforme al puerto serial y luego la podamos manejar en la computadora. Vamos a ver un poco cómo es el mecanismo para encontrar el software. Nosotros queremos utilizar el DHT11 y vamos a buscar, no sé, por ejemplo, cómo medir temperatura con DHT11 Arduino. Acá tenemos diferentes sitios, videos. Entonces, bueno, vamos a probar alguno de ellos. Por ejemplo, acá vamos a empezar con el primero. Acá de cómo utilizar el sensor de DHT1 para temperatura. Como siempre tenemos una introducción sobre el componente, la descripción que tenemos. Como podemos ver, hay más de un tipo, uno que tiene 4 pins, otro que tiene 3 pins. Bueno, toda esta lectura no es sencilla. Hay características técnicas que iremos aprendiendo con el transcurso del tiempo, pero no es este el momento, por supuesto. Cómo transmite la parte electrónica, no nos vamos a detener en eso porque no es el objetivo. Cómo se conecta, si es de 4 pins o si es de 3 pines. Acá está diseñado en protoboard. Y después cómo se programa. Entonces acá es la parte que nos interesa a nosotros. Acá nos empieza a hablar de las bibliotecas que necesitamos y entonces, bueno, acá tenemos una biblioteca que descargamos. Hacemos clic acá y vamos al DHT Sensor Library, acá donde dice Code. Tenemos, sí, y acá se descarga DHT Sensor Library Master. Está en la biblioteca. Muy bien. Una vez que hemos descargado la biblioteca, como ya hemos hecho antes, la podríamos haber buscado a otro lado, pero en general conviene buscar la biblioteca referida al proyecto que estamos trabajando acá. Entonces, pues bueno, para instalarla, acá hay también una explicación, pero nosotros vamos a instalar directamente. Vamos a hacer arrancar la interfaz de Arduino. Acá la tenemos. Y vamos a dejar esto también acá para tenerlo a la vista. No vamos a hacer nada. Vamos a cerrar todo esto, no vamos a complicar. Entonces, lo que tenemos que hacer acá, lo primero es instalar la biblioteca. Entonces venimos acá, Include Library, y lo vamos a hacer desde un archivo zip que hemos descargado. El archivo se descargó en descargas, acá lo tenemos, DHT Sensor Library Master. Lo marcamos, le damos Open. Ya se ve que está instalado en la interfaz, le damos, si nos dice esto, si lo sobreescribimos. Acá nos dice que la biblioteca se instaló correctamente. Entonces, lo que tenemos que hacer acá ahora es indicarle qué placa vamos a utilizar. Nosotros vamos a utilizar Arduino 1. Después el puerto ya lo selecciona automáticamente. Nosotros trabajando en Linux voy a utilizar el puerto TTI ACM0. Entonces acá tengo ya la placa de Arduino y el puerto. Lo que tengo que hacer ahora es empezar a colocar el programa en este sitio. En esta zona podemos borrar esto si lo deseamos. En esta zona colocamos lo que se ejecuta una sola vez y en esta zona colocamos lo que se repite. Acá va a ir la medición de temperatura que se va a repetir. Y acá arriba van las bibliotecas. Nosotros lo que vamos a hacer ahora, ya cargamos esas bibliotecas, pero tenemos que cargarla en el programa. Entonces venimos acá, Include Library, y acá vamos a buscar la biblioteca que nosotros queremos. Vamos a ver si tenemos acá, tenemos varias bibliotecas, hay que buscar con cuidado.
acá tenemos DHT Sensor Library. Y acá las colocamos. Se incluyen, quedan con este código. Numeral, include DHT-H y DHT-UH. Tenemos dos bibliotecas porque se trae biblioteca para dos sensores, el DHT11 y el DHT22. Muy bien. Pues si seguimos más abajo, acá tenemos el código del DHT11. Entonces, acá vamos a encontrar el código, todo, habitualmente lo separan de esta manera, primero puesta todo junto, pero si no, esto es lo que va al inicio, esto es lo que va en la función setup, como dice acá, y esto es lo que va en la función loop. Entonces acá esto es relativamente sencillo, si nosotros nos fijamos, esta primera parte ya la hemos hecho. Lo que sí podemos ver que acá nos dice que se tiene que poner la DHT-H, por lo tanto esta la vamos a borrar. La borramos. Y el resto no vamos a leer mucho, después lo podemos analizar, pero lo copiamos y lo pegamos acá. Entonces, lo que sí nosotros vamos a trabajar, nuestro sensor va a ir al pin número 7, acá debemos cambiar, eso sí. El resto queda como está. Y después, vamos acá a Setup y copiamos. Recuerde que las doble barras son comentarios, entonces podemos copiarlo si queremos con la doble barra. Todo lo que está entre la llave, venimos y lo pegamos acá. Mi computadora, el puerto serial, tiene 115.200, eso ya vimos en la clase anterior cómo analizarlo, lo tenemos que cambiar. Y después vamos a la función loop, y la función loop también, lo que hacemos es copiamos todo hasta la llave y lo pegamos acá adentro. Entonces acá tenemos el código, habitualmente anda, veremos si en esta situación tenemos suerte. Lo que podemos hacer antes de correrlo en la placa Arduino, de cargarlo en la placa Arduino, acá en Sketch tenemos lo que dice Verify, Verify y Compile, de verificar si está bien. Entonces ponemos acá y nos fijamos. Si acá no nos aparece nada en rojo, quiere decir que el código está bien. Y acá nos dice, bueno, que el Sketch, es decir, el programa está consumiendo solo el 20% del espacio de almacenamiento de 6.600 de 32.000 que tiene. Y las variables están usando 323 bytes, si solo el 15% de la memoria dinámica. Entonces, como que tenemos todavía holgado. Entonces, el software funciona. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Conectamos nuestro cable USB a la computadora y con esta flecha que dice Upload le vamos a enviar este código a la placa Arduino y la placa Arduino se va a empezar a comunicar con el sensor y nos va a mostrar la temperatura y la humedad. Vamos a ver cómo es esto. Entonces, lo enviamos, acá se cargó, dice que está cargándose, se ha cargado perfectamente, y entonces acá nosotros tenemos un graficador serial y un puerto serial. Si hacemos clic acá, se nos abre el puerto serial acá, y acá nos dice que hay un error obteniendo los datos del sensor, de DHT1, error obteniendo los datos. Esto va repitiendo el loop cada 5 segundos. Cuando intenta medir nos dice que hay un error. Esto no debería ocurrir, está ocurriendo porque lamentablemente tengo un solo sensor y tiene algún desperfecto electrónico porque estaba en uso en otro equipo. Pero acá nos aparecería la temperatura y la humedad. Lo vamos a ver a eso con otro sensor que está instalado ahora a continuación. Pero si está así, habríamos hecho todo bien y estaría funcionando, y solo lo que tenemos acá es un problema del sensor.